Estamos programando estos eventos con el fin de que más personas naturales y jurídicas tengan acceso a poder hacer contratos con el Estado. Eh, Lamentablemente tenemos una idea muy arraigada y que yo tampoco la voy a desmentir, ¿no? De que venderle al Estado, por ejemplo, se dice que solamente pueden venderle al Estado a aquellas personas que tienen que pagar algo ilegal, ¿no? La famosa coima del 10%, ¿no? En los comentarios a veces que recibimos cuando hacemos nuestra publicidad, nos dicen solo se puede vender al Estado pagando el 10% al alcalde. Tenemos que sacarnos esa idea. Si bien es cierto, es algo que vemos con frecuencia, que posiblemente todavía exista, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer justamente y lo que se pretende con estos eventos es tratar de darles a ustedes los instrumentos para que puedan generar contratos con el Estado de manera legal y transparente, sin tener que pagar nada ilegal y sin tener que acceder a alguna presión de algún mal funcionario público que lamentablemente todavía hay. Pero en nuestra experiencia de más de 18 años, asesorando a empresas en venderle al Estado de manera exitosa y sin tener que pagar nada a nadie, ¿no? Eh, lo que más notamos es eso, ¿no? De que las personas que quieren venderle al Estado ya van predispuestas a que algo se les va a pedir y que es muy difícil y que no van a poder y entonces o caen en eso o sencillamente no lo intentan, no intentan venderle al Estado, ¿no? Pero esto, ¿por qué sucede? Por nuestra experiencia, esto sucede por desconocimiento, ¿no? Porque las personas naturales y jurídicas, llamemos los proveedores, ¿no? Que quieren contratar con el Estado, no conocen los procedimientos que existen para vender al Estado de manera correcta y mucho menos no saben defender sus derechos. Entonces, si alguien no conoce cómo se desarrolla un proceso, ¿no? Se va a equivocar, va a hacer las cosas mal, indebidamente. Y entonces para que eso sea subsanado o corregido, va a tener que ceder ante alguna presión, ¿no? O si alguien no sabe reclamar sus derechos, no sabe cómo exigirle a la entidad pública que su oferta sea admitida, evaluada y calificada de acuerdo a lo que establecen las bases, si lo descalifican por ahí o si no admiten su oferta a alguna entidad pública, ¿no? Y él desconoce si es que su oferta ha sido calificada correctamente, sencillamente pues lo van a engañar y él se va a tener que ver obligado a recurrir de repente a mecanismos costosos, ¿no? Abogados, apelaciones, procedimientos administrativos que son engorrosos y caros, ¿no? Que lo que hacen es desanimar al empresariado nacional a venderle al Estado, ¿no? Porque nos hacen esto complicado, cuando en realidad no lo es, no es complicado. Lo que se requiere sencillamente es, y lo que pretendemos justamente con esto, es que ustedes aprendan y motivarlos a que continúen siempre perfeccionándose y aprendiendo, porque va a ser la única manera, se los aseguro, va a ser la única manera de que podamos combatir con la corrupción. Eh, Bien dice, ¿no? Y en nuestra publicidad muchas veces lo ponemos cuando en los comentarios que nos dicen, no, bien dice en el libro de Oseas que este pueblo perece por falta de conocimiento, y así es. Lo que nos ocurre, lo que sucede, las cosas que nos hacen a veces indebidamente, es porque sencillamente no conocemos, ¿no? Hay un dicho que dice, en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Claro, pues si nosotros estamos ciegos y no conocemos, si hay alguien que conoce un poco más, nos va a engañar, nos va a presionar y vamos a tener que ceder a las malas costumbres, a las malas prácticas de tener que dar algo, ¿no? Que no está permitido, la famosa coima, para que podamos contratar con el Estado o para que teniendo un contrato con el Estado no podamos pues cumplir con nuestras expectativas, ¿no? De utilidad en ese negocio, ¿no? Porque lamentablemente la corrupción se da en todo el proceso de contratación pública, ¿no? Se puede presentar en cualquier etapa, ¿no? Desde los actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución contractual, ¿no? Entonces, a eso queremos llegar.
eso es nuestro anhelo, ¿no? De que más personas conozcan los procedimientos de contratación pública y que conozcan sus derechos para saberse defender, ¿no? Y también que nos conozcan a nosotros y que sepan de que nosotros somos y podemos ser un aliado en sus procesos de ventas al Estado, ¿no? Que estamos ahí para apoyarlos, para defenderlos, ¿no? En la medida que podamos, ¿no? Para que estos procesos se puedan llevar de una manera más transparente cada día. ¿Ok? Entonces, dicha esta introducción, vamos a comenzar al seminario del día de hoy. Si alguien pretende hacer un negocio, debe tener en cuenta tres aspectos importantes del negocio. Primero, el producto. Segundo, el mercado. Y tercero, la organización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto? ¿Qué producto o qué servicio es lo que yo pretendo vender o comercializar? ¿A qué mercado me voy a dirigir? ¿Cómo se comporta ese mercado? ¿Cómo está compuesto? ¿Y qué organización necesito yo para poder hacer que ese producto ingrese a ese mercado, ¿no? Son tres grandes aspectos que yo debo tener en cuenta en todo negocio. Para vender al Estado es lo mismo, tenemos que tener en cuenta esos tres grandes rubros. Entonces, la primera recomendación que nosotros le hacemos a una persona natural o jurídica que pretenda hacer negocios con el Estado es hacer una evaluación de esos tres puntos: producto, mercado y organización. Entonces, ¿qué significa eso en resumen? Evaluar sus posibilidades, las posibilidades de su empresa para poder gestionar contratos con el Estado. Entonces, mi primer análisis que tengo que yo hacer es: el Estado contrata los bienes, servicios, consultoría o ejecución de obras que yo oferto. O sea, el Estado puede contratar aquello que yo produzco, aquello que yo comercializo, aquello lo que yo hago. El Estado lo compra, no tengo que hacer ese análisis primero. Lo segundo es que tengo que ver en qué condiciones, ¿no?, el Estado contrata esos bienes, servicios o consultoría o ejecución de obras que yo puedo ofrecerle. ¿Cómo los contrata? ¿De qué manera? ¿No? ¿En qué forma? ¿En qué plazos? ¿En qué tiempo? ¿En qué montos? Luego, yo tengo que hacer un análisis de mi competencia. ¿A quiénes el Estado está contratando actualmente aquello que yo produzco, aquello que yo ofrezco? ¿No? O sea, ¿quién es mi competencia? ¿Quién le está vendiendo aquello que yo le puedo vender al Estado? ¿Quién le está vendiendo ahora? ¿En qué forma? ¿En qué precios? ¿De qué producto? ¿Qué condiciones? ¿Cómo le hagan? ¿Cómo le pagan? ¿No? O sea, ese es hacer un análisis de las posibilidades. Luego, me voy a lo que yo hago, a mi producto y servicio, y digo, bueno, ok, esta empresa le vende al Estado este producto de tal manera, a estos precios, y comparativamente yo, ¿qué le puedo ofrecer al Estado? Le puedo ofrecer un mejor precio, le puedo ofrecer mejor garantía, le puedo ofrecer de repente, porque mis competidores no tienen un ISO y yo sí lo tengo, ¿no? O yo le puedo dar de repente mayor plazo eh, de capacitación. No sé, tengo que ver cuáles son mis ventajas comparativas para yo poder gestionar mi contratación con el Estado en mejores condiciones. Y finalmente, tengo que hacer un análisis de la estructura organizacional de mi empresa y tengo que saber si estoy organizado correctamente para vender al Estado. Tengo en mi empresa una persona que tenga conocimientos básicos de contrataciones públicas, que sepa identificar dónde están las oportunidades, que tenga criterio para poder analizar y leer las bases de un procedimiento de selección y elaborar la oferta que me va a pedir el Estado de manera correcta. Dispongo de un estudio de abogados o un grupo de asesores o de un asesor que me pueda apoyar en caso que exista alguna dificultad que estas personas que trabajan conmigo en mi planilla no pueden solucionar. O sea, todo eso tengo que analizar, tengo que hacer un análisis ir armando y corrigiendo algunas deficiencias que yo pueda tener dentro de mi organización, ¿no? Si no tengo una persona que está preparada para poder buscar oportunidades, preparar las consultas y observaciones a las bases, ¿no? Tengo que
capacitar a la persona que yo tenga de mi confianza, tengo que contratar a otra persona. Si no tengo un staff de abogados o un abogado, un asesor, tengo que buscarme un asesor, ¿no? Para que me solucione esos problemas que definitivamente les aseguro que se van a presentar. Y es lo que muchas empresas no entienden, ¿no? Piensan que ellos lo saben todo y que ellos lo pueden hacer todo. Y lamentablemente cuando nos llaman es que ya están en una situación muy difícil, ¿no? Cuando lo correcto es prevenir ese tipo de situaciones que pueden suceder, ¿no? Como por ejemplo que gané una licitación y me apelaron y de ahí no sé qué hacer, o de repente firmé el contrato pero no me pagan, o me están penalizando, o tengo problemas para la entrega de los productos y quiero pedirle más plazo a la entidad para entregar los productos y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces son situaciones que de repente el personal que trabaja en nuestras empresas no está preparado para resolver. Por eso es que ustedes necesitan siempre, aparte del personal de su empresa, contar con un asesoramiento especializado, ¿no? Oportuno, permanente, que les pueda brindar ese tipo de soluciones, porque les aseguro que se van a presentar, ¿no? Lamentablemente se van a presentar, ya sea de manera justa, legal, o de manera injusta e ilegal. Porque como sabemos, pues, y hemos estado hablando, ¿no? Que existen malos funcionarios que de una u otra manera pretenden presionarnos para obtener algún beneficio ilícito, ¿no? Si yo no estoy preparado, si yo no cuento con el asesoramiento correspondiente, sencillamente o caigo en eso o sencillamente me voy a ver en problemas, ¿no? Como que me penalizan o como que me sancionan o como que me resuelven el contrato, etcétera, etcétera, situaciones que se pueden ir presentando, ¿no? Entonces, el primer paso, lo fundamental, lo indispensable y que muchas empresas lamentablemente tampoco hacen, es este análisis, hacer un análisis concreto, preciso, oportuno, especializado, ¿no? De estas tres variables que hemos visto en antes, ¿no? Producto, analizar mi producto, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo digo, cuáles son mis ventajas, el mercado, ¿no? ¿Quién me va a comprar? ¿Cómo está mi competencia? ¿A quién le están comprando? ¿A qué precios? Y de mi organización, si yo estoy organizado correctamente para poder gestionar mis contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Qué personal tengo? Si cuento con un staff de asesores, si tengo un asesor permanente o no, ¿no? Entonces, si yo logro solucionar todo esto, yo tengo todo esto bien compatibilizado, les aseguro que sus ventas al sector público van a ser más fáciles. Ahora, ¿es el Estado un buen cliente? Señores, yo tengo 18 años trabajando en esto y definitivamente sí. Muchos de nuestros clientes han comenzado con venderle 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 soles mensuales al Estado y ahora pues le venden millones de soles, ¿no? Porque se trata esto es una cultura, ¿no? Hay que ir creando el concepto de crear empresa, ¿no? No se trata de hacer negocios para hoy día, sino de que mi empresa siga creciendo y continúe creciendo, ir perfeccionando, seguir mejorando. El Estado el año pasado ha comprado 46,000 millones de soles, ¿no? Solamente en el 2018, imagínense la cantidad de plata que hay, ¿no? Eh, el Estado para sus contrataciones, ¿no? A manera de control y para que sea mejor llevado a cabo sus procesos de contratación pública, ha dividido en cuatro grandes sectores aquellas cosas o servicios que contrata, ¿no? El Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata consultorías de obra y el Estado contrata ejecución de obras, ¿no? Son cuatro grandes conceptos que yo debo tratar de identificar en cuál de ellos me encuentro. ¿Por qué? Porque estos cuatro grandes sectores en los cuales el Estado ha dividido sus procesos de contratación pública también corresponden a los cuatro capítulos principales que existe en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? El Estado cuenta con un Registro Nacional de Proveedores en el cual todo el que quiera vender al Estado tiene que estar registrado, ¿no? Que tiene cuatro capítulos, tiene más capítulos, ¿no? Pero cuatro principales: el capítulo de bienes, el capítulo de servicios, el capítulo de consultoría de obras y el capítulo de ejecución de obras, ¿no? Entonces yo tengo que ver en qué campo estoy y para ver en qué capítulo me registro, ¿no? Bueno, la definición de esto es básica, no creo que tenga que pasar más tiempo en esto. Lo que sí acá solamente aclaro en esta consultoría de obras, son solamente dos que tiene identificada el Estado, que son las elaboraciones de expedientes técnicos de obra
y las supervisiones de obra, ¿no? Son dos grandes conceptos. Todo aquello que tenga que ver con elaboraciones de expedientes técnicos de obra y supervisiones de obra se encuentra en este capítulo que llamamos consultoría de obras. La ejecución de obras, evidentemente, pues en las construcciones, rehabilitaciones, implementaciones de agua, desagüe, etcétera, etcétera, que revisten complejidad, requieren de un residente de obras, requieren de supervisión, de mantener un cuaderno de obras, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los 4 grandes grupos que el Estado ha dividido sus procesos de contratación pública, ¿no? Acá lo tenemos nuevamente. Esto es en qué es lo que contrata el Estado. Ahora, la gran pregunta, ¿no? Y algo que también yo cuando doy mis capacitaciones a nuestros clientes, les digo, ¿no? Tenemos que sacarnos de la mente que un proceso de venta al sector privado, que si yo ya conozco cómo se le vende al sector privado, yo de por sí ya conozco cómo vender al Estado. No, no, definitivamente no, porque venderle al sector público es totalmente distinto que hacer una venta al sector privado. ¿Y por qué? Porque una venta al sector público, estamos hablando justamente del manejo de bienes y de fondos públicos que nos pertenecen a todos nosotros, no son de los funcionarios públicos que están trabajando en una determinada entidad pública. Lo que ellos están manejando, el dinero y los bienes y servicios que están contratando, nos pertenecen a todos nosotros porque se gestionan con nuestro dinero a través de los impuestos que pagamos y las contribuciones que hacemos al Estado, ¿no? Eso en primer lugar. En una empresa privada no, el privado hace lo que buenamente puede dentro de lo que está permitido por la ley, ¿no? Con su dinero. Entonces contrata con quien quiere, contrata como quiere, en función pues a lo que le pueda dar el mercado, ¿no? Entonces en cambio, en el sector público no, porque estamos hablando de que hay que cautelar estos bienes públicos que nos pertenecen a todos nosotros. Y justamente para eso existen leyes, reglamentos, normas y principios que van controlando cómo se manejan estos procesos de contratación pública para que sean llevados de la manera más transparente y eficiente posible, ¿no? Ahora, aparte de eso, una venta al sector público puede acarrear hasta 3 tipos de responsabilidades. Entonces, ojo, primero habíamos visto que tengo que analizar bien mi producto, mi mercado y mi organización, ¿no? Pero ahora yo tengo que ver que si le voy a vender al Estado, tengo que tener en cuenta también esto, ¿no? De que primero estamos hablando de bienes públicos, que segundo, que esto hay normas y leyes que regulan este proceso de contratación, y que tercero, una venta al Estado podría eventualmente acarrear algún tipo de responsabilidad en mi empresa de tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal. Cuando hablamos de tipo administrativa, podríamos estar hablando de repente de una sanción con inhabilitación para contratar con el Estado o una multa. Cuando hablamos de una responsabilidad civil es cuando tenemos que asumir, por ejemplo, el pago de daños y perjuicios por de repente un producto que yo le vendí al Estado ocasionó un daño a tercero y tengo que asumir mis responsabilidades civiles en ese aspecto. Y cuando hablamos de responsabilidad penal, estamos hablando pues de cárcel, ¿no? Que de repente algo que he hecho yo de manera incorrecta me puede llevar a un proceso de tipo penal, ya sea por de repente delito contra la fe pública, falsedad genérica, colusión, peculado, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los delitos que estamos viendo en la función pública. Entonces, por eso que hacemos hincapié en eso, ¿no? Que ustedes tengan en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, eh, cuando estamos hablando de procesos de contratación pública, existen algunos términos que ustedes tienen que conocer, que tienen que manejar, ¿no? Para que puedan entender cuando alguien les dice algo, ¿no? De un proceso de contratación pública. Por ejemplo, PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, PI, Presupuesto Institucional Modificado, PAC, el Plan Anual de Contrataciones, TDR, Términos de Referencias, ET, Expresiones Técnicas, RTM, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo tienen ustedes en las diapositivas que lo pueden ver con calma, pero son términos que nosotros les estamos dejando, ¿no? Les estamos para que ustedes los conozcan y sepan, pues, entenderlos cuando se puedan presentar en sus futuros procesos de ventas al Estado, aquellos que ya están para que los conozcan y los manejan correctamente, ¿no? Ahora, hay 4 conceptos importantes también que nosotros les dejamos y que están definidos en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que ustedes deben entender. Y esto de acá, la verdad que yo lo digo, eh,
Y da pena decirlo que muchas entidades públicas desconocen esto, ¿no? Porque a veces ponen el contratista presentará en su oferta o ponen el postor en la ejecución del contrato. Son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Proveedor es toda persona jurídica o natural que le venda, rienda o presta servicios en general o ejecuta obras. O sea, proveedor, en el campo de proveedor estamos todos, ¿ok? Todos podemos ser proveedores o de repente todos somos proveedores. Ahora, participante. Participante es el proveedor que se registra en un proceso de selección. ¿Ok? Entonces, todos somos proveedores, ¿no? Ahora, para vender al Estado hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, todos los proveedores que quieran vender al Estado se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores. El proveedor se registra se inscribe en el Registro Nacional de Proveedores y luego, si desea participar en un proceso de selección, se registra como participante en ese procedimiento de selección. ¿Ok? Una vez que yo soy participante, puedo hacer consultas y puedo hacer observaciones y puedo presentar mi oferta. Y una vez que yo me presento mi oferta, me cambio a postor, o sea, de participante me convierto a postor. O sea, postor es el participante que ha presentado su oferta en un determinado procedimiento de selección. ¿Ok? Y luego, contratista es el postor que se le adjudicó la buena pro, que presentó los documentos para la firma del contrato y logró suscribir el contrato. ¿Ok? Entonces, proveedor, primero uno es proveedor, luego uno se convierte en participante, que es el que se registra en el proceso, luego uno se convierte en postor, que es el que presenta la oferta, y luego el que firma el contrato con la entidad se convierte en contratista. Son conceptos básicos que debemos saber manejar para poder en algún momento cuestionar lo que se pueda decir en unas bases, porque, repito, y es muy lamentable, ¿no? Que en las bases de procedimiento de selección estos términos no se utilicen correctamente, ¿no? Suelo encontrar, ¿no? El postor en la ejecución del contrato, en la ejecución del contrato ya no es postor, es contratista, ¿no? O el contratista en su oferta deberá presentar. Es postor, porque todavía no es contratista. En la oferta, quien presenta la oferta es el postor, no es el contratista. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta bien estos criterios, porque esto les va a servir a ustedes para cuando puedan analizar unas bases y de una manera hacer la consulta o observación para que no vayan a tener complicaciones al momento de presentar su oferta o para que no vayan a tener complicaciones en la ejecución del contrato. Entonces, habíamos dicho de que todos somos proveedores y que para vender al Estado el primer requisito es registrarse como proveedor del Estado, ¿ok? Entonces, ¿qué hago para registrarme como proveedor del Estado? Tengo que hacer el pago del derecho correspondiente según las tasas que estamos viendo acá, ¿no? Hago el pago de la tasa en el Banco Continental, en el BCP, Banco Nacional de Cochabamba, en la cuenta de cada uno de ellos, ¿no? Hago el pago en esos establecimientos financieros con el voucher que me van a dar, en el voucher que me van a dar a mí, ¿no? Identifico mi clave, mi usuario va a ser el RUC y la clave está en el voucher que me dan a mí en el banco. En este enlace ustedes van a poder ver dónde ubicar su clave, ¿no? Ingreso al sistema luego de haber hecho el pago, ingreso al sistema y se me va a presentar en la pantalla un formulario electrónico. Ingreso esos datos en el formulario electrónico y envío electrónicamente la información para que el OCE la evalúe y la valide y apruebe inmediatamente o de manera automática, perdón, la inscripción, ¿no? O sea, primero pago la tasa, luego ingreso al formulario, lleno los datos que me piden, ¿no? Teniendo cuidado que sean los que dice, los que tienen que ser, sobre todo en personas jurídicas, me van a pedir, por decir, quiénes son los accionistas, cuántas acciones tiene cada uno de ellos, cuál es el capital suscrito y pagado de la empresa, la dirección, el teléfono, los rubros a los cuales se dedica, y tengo que tener cuidado que esa información sea real y veraz y sea concordante con los registros que existen, porque el OCE lo que hace acá es una verificación con SUNAR, con SUNAT, ¿no? Y aquello que pueda para verificar que efectivamente lo que se está declarando es correcto, porque si hubiera algún problema con esa información, su registro va a ser observado, ¿no? Lo normal sería que para bienes y servicios al menos el registro salga en 2 días. Yo hago el pago,
lleno el formulario, lo envío por el sistema y máximo en 2 días debería tener mi registro. Pero si es que hay alguna observación, ahí se puede demorar un poco más, ¿no? Entonces tengamos cuidado al llenar ese formulario de que pongamos la información correcta, precisa y que corresponda a lo que dicen nuestros documentos, los documentos de nuestra empresa, ¿no? La copia literaria de nuestra empresa, la escritura de constitución, ¿no? La licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera, toda la información que me van a pedir a mí. Ahora, para el caso de consultores y ejecutores de obras, el procedimiento es un poco más complejo, ¿ok? Igual para extranjeros, son procedimientos especiales que ustedes los pueden revisar en esta dirección web rnp.gov.pe, pueden entrar ahí y pueden ver los requisitos que se les pide. Vamos a tratar de ingresar a ver si nos permite el sistema, porque lamentablemente la semana pasada en la conferencia que tuvimos, la semana pasada tuvimos problemas de acceso a la página del OCE. Vamos a seguir avanzando un poco más y luego hacemos algunas pruebas con el sistema. Ok, entonces acuérdense que estas diapositivas la tienen ustedes para ver y acá están los enlaces para que puedan ingresar. Entonces decíamos que el primer paso es registrarme como proveedor del Estado. Pago el derecho, accedo al formulario, lleno el formulario, lo envío de manera electrónica, el OCE evalúa y aprueba, emite mi certificado. En la actualidad, el Registro Nacional de Proveedores, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores es de vigencia indefinida. O sea, yo me inscribo ahora y ya no tengo que volver a inscribir acá al próximo año, ni dentro de 2 años o 3 años, bueno, hasta que no modifiquen la ley, porque antes sí, todos los años había que renovar mi inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Ahora no, es de vigencia indefinida. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de mantener la información que hemos declarado en estos formularios, mantenerla actualizada. Por ejemplo, si cambio de dirección, si cambio de accionista, si cambio de capital social, etcétera, etcétera, toda esa información importante que yo he declarado en el formulario, tengo que mantenerla actualizada. Porque si el OCE eventualmente detectara que ha habido un cambio en esa información que yo declaré, ¿no? El OCE detecta que no la he actualizado, el OCE puede suspender mi registro. Y con un registro suspendido, yo no puedo ser participante, no puedo ser postor y mucho menos puedo ser contratista. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ya no tengo que renovar todos los años mi registro nacional de proveedores, lo que tengo que hacer es mantener la información actualizada de cualquier cambio que yo haya declarado al OCE. Ok, entonces ya me registré como proveedor. Ahora, ¿qué hago? Hace muchos años las entidades públicas, cuando querían contratar bienes, servicios u obras, ¿no? Eh, publicaban en sus vitrinas afuera aquello que iban a contratar. Entonces, los proveedores teníamos que ir a las entidades públicas y acercarnos, ¿no? Para ver qué iban a contratar y eventualmente presentar nuestras ofertas para que nos compren. Ahora no, ¿no? Con los medios tecnológicos modernos que existen y con el Internet, ¿no? Existe lo que se ha denominado el sistema electrónico de contrataciones del Estado, en el cual se publican, ¿no? Información que a mí me va a permitir saber qué va a contratar cada entidad pública, ¿no? Existen 3 campos importantes que yo puedo ver acá en el SEACE, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ya se puede buscar hasta los requerimientos, ¿no? Los requerimientos que tienen las entidades públicas antes de que se convoque el proceso. Las entidades públicas pueden, ojo, no es obligatorio, es una facultad que tienen, de publicar el detalle de su requerimiento para que la entidad pública reciba consultas y observaciones a esos requerimientos y eventualmente pueda hacer algunas correcciones a su requerimiento, ¿no? Esa es la primera información que podemos encontrar. Otra información que podemos encontrar es los planes anuales de contrataciones. Como sabemos, bueno, si no a algunos les informo, que todas las entidades públicas, ¿no? Al inicio del ejercicio presupuestal, ¿no? Tienen que publicar sus planes anuales de contrataciones, en los cuales incluyen todas las contrataciones de bienes, servicios, consultoría y gestión de obras que piensan realizar durante ese año, ¿no? Vale decir que en los primeros días del mes de enero de 2020, las entidades públicas van a tener que publicar en el SEACE sus planes anuales. Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿no? La información por ejemplo, la municipalidad de Surco, de qué es lo que pretende comprar durante todo el siguiente año, todo el 2020. Y si yo sé cómo identificar esta información, ¿no? Puedo eventualmente buscarla y ir preparándome
porque yo podría ya saber que, por decir, en el mes de marzo la Municipalidad de Surco va a contratar, por decir, llantas, y yo soy un proveedor de llantas. Entonces yo ya sé que esa municipalidad en marzo va a contratar llantas, ¿no? Entonces yo me voy preparando y, si es posible, le voy enviando una carta de presentación, ¿no? Para que me tengan en cuenta en los estudios de mercado, ¿no? O si es una contratación por comparación de precios, para que me puedan invitar, ¿no? Entonces, esta información es importante, ¿no? Entonces tenemos requerimientos, tenemos los planes anuales y luego tenemos convocatorias, ¿no? O sea, requerimientos, planes anuales y convocatoria. Convocatoria ya es en sí el momento en que la entidad pública hace de conocimiento a través del SEACE de aquellos bienes, servicios, consultoría o gestión de obras, los cuales ya va a contratar, ¿no? Entonces, en la convocatoria se publica acá en el SEACE la información de aquello, de eso que se va a contratar, ¿no? Estamos hablando de el cronograma, las bases, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, no sé por qué pasó acá, si podemos entrar. Vamos a intentar ingresar ahora. Ajá. Ok. Entonces, este es el módulo de requerimientos. Acá entramos a requerimientos, ¿no? Y podemos saber, vamos a ver el día de hoy cuántos requerimientos se han publicado. A ver. No, hoy ya no se han publicado requerimientos. Vamos a poner a ver. Aparentemente hoy día no se han publicado requerimientos. Vamos a ver. Le dije. El día, bueno, del 1 al 16 de agosto se han publicado 9 requerimientos, ¿no? Servicio de asistencia técnica, servicio de vigilancia privada, por ejemplo. Acá hay un requerimiento, ¿no? Para que uno pueda revisar esto y presentar la información y presentar consultas, observaciones a estos requerimientos, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenemos en el módulo de requerimientos. Vamos a ver en el módulo de plan anual. Acá está el módulo de plan anual. Entramos a buscador de procesos programados, el 2019, y vamos a buscar, por ejemplo, Surco, habíamos dicho antes, ¿no? Surco, detrás de Surco. Ok, este es el plan anual de la Municipalidad Digital de Surco, que tiene a la fecha 39 procesos de contratación que piensan realizar, ¿no? Ahora, las entidades públicas, como les decía yo, a principios de años publican, ¿no? La información de lo que pretenden contratar durante ese año, ¿no? Pero estos planes anuales pueden ser modificados, ¿no? Se pueden ir modificando en diferentes versiones, los pueden ir actualizando. Si bien es cierto, al principio de año de repente podrían haber 10 o 12 procesos, ¿no? Posteriormente van a ir agregando o incluyendo nuevos procesos, ¿no? Entonces acá vemos, y ustedes pueden ir revisando así, ¿no? Si ustedes desean saber otra entidad pública, ingresan acá y hacen lo mismo que yo he hecho, ¿no? Entonces acá tenemos la información de los planes anuales. Y luego el buscador de oportunidades, que es el de las convocatorias. Acá, procesos de selección, ¿no? Entonces acá vamos a ver ya la información de aquello que la entidad pública ya está convocando, o sea, ya está tramitándose el procedimiento de selección.
Y la recomendación que hacemos nosotros a nuestros clientes es que busquen de esta manera, que todos los días temprano busquen todo aquello que se ha publicado en el día anterior. ¿Por qué? Porque las entidades públicas pueden publicar todo el día, en cualquier momento. Entonces yo no voy a estar entrando pues cada media hora o cada hora, ¿no? Para ver qué se ha publicado en este momento, o qué se ha publicado hace 10 minutos o hace media hora. Por eso la recomendación es que mañana temprano ustedes ingresen 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Y le digan al sistema, muéstrame todo aquello que se ha publicado el día anterior, ¿no? Como estoy haciendo yo ahorita. Hoy ya estamos 16 y le estoy diciendo al sistema, muéstrame todo aquello que se ha publicado el día 15. Y si yo soy proveedor de bienes, le digo, si yo solamente vendo bienes, le digo, muéstrame todas las convocatorias de bienes que se han publicado el día de ayer, que se han publicado el día de ayer para este año, ¿no? Miren lo que he hecho, ¿no? Bienes en este año y se ha publicado ayer. Pongo el código de seguridad. Y acá tenemos, el día de ayer se han publicado 123 convocatorias, ¿no? Para contratar bienes en diversas entidades públicas, ¿no? Entonces, si yo comienzo a revisar esto de acá y digo, yo vendo alimentos, mire, yo vendo arroz, perfecto. Entonces, acá identifiqué una compra de lo que yo vendo y puedo darle aquí y veo los detalles de esta convocatoria. Por favor, las consultas van a ser al final. No escriban ahora nada de consultas porque si no me distraen y no podemos seguir. Al final vamos a dar un tiempo para consultas, ¿ok? Bien, entonces acá ya ingresé, ¿no? Habíamos visto que acá está mi proceso, lo identifiqué, entro acá y ya veo los detalles de esta convocatoria. Entonces veo el calendario del proceso y encuentro los documentos, sobre todo lo que llamamos las bases administrativas, donde están las características de aquello que se va a comprar y cómo se va a comprar, ¿no? Entonces acá está toda la información, ¿no? Ahora con los sistemas electrónicos que tenemos y con la transparencia que existe en las contrataciones públicas, podemos encontrar toda la información de cómo se va a gestionar esta contratación, ¿no? Y acá vamos viendo. Ahora, si yo quiero probar esto, pero quiero hacer una búsqueda un poco más efectiva, yo pongo arroz acá, ¿no? Y me salen uno, dos, tres, bueno, dos procesos de arroz, porque acá es carrozable, es decir, acá, ¿no? A ver, combustible diésel, trocha carrozable, después sale arroz. Entonces tenemos dos procesos de arroz que se han publicado el día de ayer, pero nosotros no recomendamos mucho este tipo de búsqueda porque eventualmente la entidad pública podría haber, en lugar de arroz con doble R, la podría haber utilizado con una sola, lo había escrito con una R, o en lugar de Z con S, y si yo pongo acá esta descripción no va a aparecer, o de repente no puso arroz y solamente ponen adquisición de producto alimenticio y nada más, ¿no? Y luego ya en la descripción en sí de la contratación, acá más adelante, acá sí ya de repente ya ponen que es arroz. O sea, no lo ponen acá, que es el identificador con el cual yo realicé mi búsqueda, pero lo ponen acá. Entonces, hacer este tipo de búsquedas honestamente no es muy recomendable. Por eso que nosotros lo que recomendamos es que se busque en todo, no tal como hicimos en antes. Buscar todo lo que es bienes y darme el trabajito de leer todo esto, ¿no? Uno por uno. Voy leyendo uno por uno y voy identificando que si está algún rubro de lo que yo vendo, ¿no? Entonces, esta sí es una búsqueda un poco más efectiva. Ahora, existen también algunos proveedores de servicios de búsquedas electrónicas, ¿no? Por internet. Hay varias empresas que en un siguiente seminario vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Y les vamos a dar nuestra recomendación. Nosotros al menos particularmente recomendamos a una de ellas, ¿no? Pero ya eso lo vamos a ver después, ¿no?
que también ellos hacen un cobro, ¿no? Cobran mensualmente una cantidad y ellos, esta búsqueda que nosotros estamos haciendo, la hacen a través de medios electrónicos, ¿no? Sí pueden tener también por aproximación, así que si el nombre está mal escrito, posiblemente lo puedan encontrar. Pero también va a depender de ustedes de las variables que le den, ¿no? De las palabras claves que les puedan dar. Por ejemplo, yo no recomendaría decirle arroz, sino decirle, oye, dame alimentos y dame arroz. Dame toda la información que puedas encontrar de alimentos y de arroz, ¿no? Entonces ahí sí es más fácil que puedan encontrar, ¿no? Son sistemas que nos ayudan bastante también para nuestros procesos de contratación pública. Como les digo, una venta al Estado requiere conocer y estar bien informado. Entonces de eso se trata, ¿no? ¿Qué cosas hay para ayudarme en estos procesos de contratación pública, ¿no? Estos medios, por ejemplo, las empresas que dan este tipo de servicios, ¿no? Entonces, yo ya ingresé acá, encontré los procesos de lo que yo vendo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, toda esta parte ya lo hemos visto, vemos el calendario, vemos qué entidad pública va a contratar, vemos el calendario, vemos cuál es el objeto, vamos a verlo acá. Entonces sabíamos qué entidad pública va a contratar, el gobierno regional de Huancavelica, en qué modalidad AS, que es una adjudicación simplificada, cuáles son los plazos que tengo. Acá están mis plazos para consultas, mis plazos para presentación de ofertas, ¿no? Acá están todos los plazos, cómo se va a desarrollar este proceso de contratación, qué se va a contratar, ambulancias, adquisición de ambulancias, y acá están las bases, ¿no? Cómo se va a llevar el proceso de selección del proveedor, ¿no? Ok, entonces, esto es lo que tenemos en esta diapositiva. Entonces yo identifico el objeto del proceso, el tipo de proceso, el cronograma, qué entidad va a contratar, etcétera, etcétera. Está toda la información está donde hemos visto. Ahora, muy bien, entonces ya sabemos que existe, que esta información está publicada en el SEACE, que son las convocatorias, ¿no? Y también hemos visto que existe algo que hemos denominado bases, que son las reglas del proceso, cómo se va a llevar la contratación. Esto también ahora se ha facilitado, porque hace muchos años las entidades públicas, cada una de ellas, elaboraba sus bases como quería, ¿no? Como quisieran. No había un patrón, no había un modelo base o estándar para poder, para que cada entidad pública prepare sus bases. Pero ya hace bastantes años, me parece que más o menos 2010 en adelante, algo así, o 12 creo que es, el OCE comienza con las bases estándar, a aprobar las bases estándar. Y las entidades públicas están obligadas a utilizar esas bases estándar. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir no tener que revisar todas las bases porque hay información de que ya se repite siempre, ¿no? Entonces, una base estándar está compuesta por tres grandes secciones: la sección general, la sección específica y la sección de anexos. La sección general, como su nombre lo indica, hay información que, que se aplica siempre para un determinado tipo de proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la contratación de bienes por licitación pública, la sección general siempre va a ser la misma. Entonces, si yo ya una vez analicé y revisé y ya conozco lo que dice la sección general de unas bases para licitación pública para contratar bienes, en una siguiente oportunidad ya no tengo por qué leer esa sección porque ya la leí, ya la conozco, pero sí tengo que leer determinadamente mi sección específica. Como les dije, la base se compone de sección general, sección específica y sección de anexos. Entonces, lo importante es saber leer, interpretar y analizar la sección específica, donde hay tres grandes secciones importantes o acápites importantes que ustedes tienen que conocer y saber ver, que son aquellas donde está la información del contenido del sobre, que es la información que me piden o documentación que me piden para que mi propuesta sea admitida, que es la información donde están los requerimientos, ¿no? Que ahí se especifica las características de aquello que se va a contratar, por ejemplo, pues si estamos hablando de llantas, llantas de qué medida, ¿no? No sé, con qué tiempo de garantía, con qué plazo de entrega, ¿no? Las condiciones, cómo se va a hacer esa contratación, inclusive puede haber hasta penalidades, una tabla de penalidades,
Y luego también van a estar los requisitos de calificación, cómo la entidad pública va a determinar si mi oferta califica o no califica. Y finalmente también hay una sección en esta sección, perdón, hay una parte en esta sección específica donde están los factores de evaluación, que es cómo esa entidad pública no va a otorgar puntajes a mi oferta para poder determinar a quién le otorga la buena pro. ¿No? Porque se trata de una selección, se presentan varias ofertas y se aplican factores de evaluación para determinar quién obtiene el mejor puntaje y con quién la entidad pública, al final de cuentas, podría firmar el contrato, ¿no? Entonces, son esas tres grandes secciones, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer un análisis con ustedes de esas famosas bases, ¿no? Entonces, miren, vamos a abrir unas bases. ¿Ok? Entonces acá tenemos unas bases, sección general, y acá dice, esta sección no podrá ser modificada bajo sanción de nulidad. Quiere decir de que, como les explicaba antes, si yo ya me leí unas bases de adjudicación simplificada para la contratación de bienes, ya una siguiente vez no tengo que leerla, porque acá la misma base dice que no se va a modificar, o sea que siempre va a ser igual, ¿no? Esta información ya yo la leo una vez y no la vuelvo a leer. Y donde sí me detengo es en la sección específica. En la sección específica donde ya tenemos información detallada de aquello que se va a contratar y cómo se va a contratar, ¿no? ¿Qué entidad está contratando? ¿Qué se está comprando? ¿Con qué fuente de financiamiento? Por ejemplo, esto es importante porque en algunos comentarios que hacían cuando hemos hecho la publicidad de este evento, me decían, sí, pero el Estado no paga o no te paga nunca. Bueno, existen entidades públicas que tienen problemas con pago, pero deberían pagar porque se supone que antes de convocar, la entidad pública ha tenido que tramitar lo que se llama el crédito presupuestal. O sea, es como decir que el dinero con el que se va a contratar estos bienes o servicios u obras ya está separado y la entidad pública no tendría por qué dejar de pagar o demorarse en pagar, ¿no? Salvo razones de fuerza mayor. Pero eso de que la entidad pública no paga, de repente hace muchos años era así, pero ahora no. Ahora, aparte de eso, también tenemos que tener cuidado, ¿no? Nosotros, en saber con quién contratamos, ¿no? O a qué proceso nos vamos a presentar. Entonces tenemos que hacer un análisis, como decía yo, el análisis del mercado, ¿no? Hacer un análisis y saber si aquella entidad pública que está convocando un proceso y de la cual yo pretendo presentarme, ¿no? Tiene de repente fama de no pagar, ¿no? O demorarse en pagar. Entonces, y también ver con qué fuente de financiamiento me pretende pagar. Si es recursos ordinarios o recursos determinados, es una buena fuente. Pero un municipio o un hospital, por ejemplo, ¿no? U otras entidades públicas que de repente tienen dudosa reputación para pagar y encima no son buenos recaudadores, si yo veo que me piensan pagar con recursos directamente recaudados, o lo que también se conoce como ingresos propios, si yo veo esa fuente de financiamiento acá, yo digo, estimados amigos, les digo, tengan cuidado, ¿no? Porque si yo sé que un municipio no recauda eficientemente, entonces y yo firmo un contrato con ese municipio para que me pague con lo que pretende recaudar, entonces yo puedo tener riesgos, ¿no? En mis pagos. Y más aún, si yo firmo o me presento a un proceso y gano, ¿no? En un municipio cuyo alcalde ya está de salida en el último año o últimos meses de su gestión, en la siguiente gestión que venga, cuando venga el nuevo alcalde, ¿no? Voy a tener problemas de pagos, ¿no? Por eso es importante, está bien, hay entidades públicas que no pagan, que tienen fama de no pagar o que de repente tienen problemas para pagar, ¿no? Pero yo también tengo que ser diligente, ¿no? Depende de mí de qué decisión tomo si me presento o no me presento a un determinado proceso. Entonces, para eso hay que analizar, hay que leer, hay que conocer, hay que entender, hay que comprender, ¿no? Y acá está, vemos recursos ordinarios, es una buena fuente de financiamiento. Y si no es fin de año de mandato, en buena hora, pero si es fin de año de mandato, tengamos cuidado. ¿Ok? Entonces, acá está la información. Acá también está la información del plazo de entrega, en qué tiempo tengo que entregar los bienes que va a contratar la entidad. Y acá está las secciones importantes que yo les decía, ¿no? La sección de documentos de presentación obligatoria, que son los documentos que yo tengo que presentar para que mi propuesta sea admitida. Luego tenemos los documentos
con los cuales mi oferta va a ser calificada. Está acá, requisitos de calificación, cómo la entidad va a calificar mi oferta, y luego tenemos la información de los factores de evaluación, cómo la entidad va a evaluar mi oferta, cómo va a asignar estos 100 puntos. Y yo tengo que hacer mi análisis si es que yo puedo lograr esos 100 puntos, ¿no? Si puedo lograr esos 100 puntos en buena hora, voy a poder competir de igual a igual con otros proveedores. Pero si yo hago este análisis y reviso y solamente puedo llegar a 90, me estaría presentando en un proceso con 10 puntos menos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacrificar precios. Tendría que bajar precios para que de repente acá yo pueda compensar los puntos que pueda perder acá, ¿no? Entonces, son los análisis que uno tiene que hacer. Ahora, en, en el capítulo este de la sección, del capítulo 2 de la sección específica, donde está, capítulo 2 de la sección específica, donde está el detalle de los documentos que tengo que presentar, hay una nota importante, una advertencia. Dice, el órgano encargado de las donaciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los ACAPI. Acá. O sea, una entidad pública no puede exigirme ningún documento en mi oferta que no esté considerado acá. Documentos para la admisión. Documentos para la admisión. O que no haya sido considerado como requisito de calificación. Acá. Acá dice cómo se acredita. Se acredita con, acá está. O sea, no me puede pedir algo más que no está acá. O que no haya sido solicitado como evaluación acá. Está bien clara esa advertencia y lamentablemente hay entidades públicas que abusan y descalifican o no admiten ofertas porque dicen, oye, no has presentado el documento tal, pero ese documento no está en este listado o no está en calificación y descalifican o no admiten las ofertas. Cuando acá hay una nota muy clara, el órgano encargado de contrataciones o comité oficial, según corresponda, no podrá exigir al postor de presentar documentos que no hayan sido indicados en los acápites, admisión, calificación y evaluación. Entonces, si a usted no le admiten su oferta o lo descalifican por un documento que no haya sido considerado usted está en todo su derecho de reclamar, de presentar lo que se denomina un recurso de apelación. ¿Ok? Otra cosa que ustedes tienen que revisar también es esto, los requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que hay proveedores de que se adjudican la buena pro, o sea, lograron adjudicarse la buena pro, tuvieron el mejor puntaje, pero para presentar los documentos para la firma del contrato tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque no leyeron esto. No leyeron, por ejemplo, de que para firmar el contrato tengo que presentar la garantía de fiel cumplimiento, que es una carta fianza. Y si yo no puedo tramitar esta carta fianza, sencillamente no voy a poder firmar contrato. Y si yo gano la buena pro y no logro presentar todos los documentos para la firma del contrato, lo que va a suceder es que la entidad pública me va a revocar la buena pro, voy a perder la buena pro y encima va a informar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que me inicien un procedimiento administrativo sancionador por no haber suscrito el contrato con la entidad pública, ¿no? Por eso le decía que tengamos cuidado que una venta al Estado implica responsabilidades y esta sería una responsabilidad de tipo administrativo, porque no logré suscribir el contrato por mi falta de diligencia, ¿no? De leer lo que yo necesito para firmar el contrato, ¿no? Y estar preparado que en caso que gane la buena pro, yo poder presentar todos estos documentos que están acá. Acá también hay una nota importante que dice la entidad no puede exigir documentación e información a la consignada. O sea, una entidad pública no podría pedirme ningún documento que no haya sido considerado en esta sección, ¿no? Pues hay que leer. O sea, eso es algo importantísimo que la verdad notamos en algunos funcionarios comerciales de algunos de los clientes con los cuales trabajamos, ¿no? La mayoría de los problemas que se presentan es porque o no saben leer, o no leen, porque no les dio la gana de leer, o no saben interpretar correctamente lo que dicen unas bases, ¿no? Si acá está diciendo correctamente, oye, tienes que presentar esto, tengo que presentarlo, ¿no? Entonces, me ha pasado casos en que dicen, no, es que la vez pasada no me pidieron eso. Está bien, pues la vez pasada no te lo pidieron, pero en este proceso te lo están pidiendo. Por eso tengo que leer, tengo que analizar, tengo que trabajar con un checklist.
Si yo tengo esta información, preparo un checklist, hago una hoja de cotejo, ¿no? En los cuales voy a poner, me están pidiendo estos documentos y comienzo a copiar estos documentos y hago mi hoja de cotejo, mi checklist, para saber si todos los documentos que me están pidiendo para la admisión, para la calificación y para la evaluación de mi oferta los estoy presentando o no los estoy presentando. Entonces, trabajemos ordenadamente, disciplinadamente y responsablemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos los requisitos para perfeccionar el contrato, tenemos la forma de pago, cómo se va a pagar y qué documentos tengo que presentar para que me paguen. Y en el capítulo 3 ya tenemos la descripción o las características de aquello se va a contratar, de aquello que se va a contratar, ¿no? En este caso, como son bienes, estamos hablando de especificaciones técnicas. Cuando hablamos de servicios, hablamos de términos de referencia, ¿no? Entonces, acá está el detalle de cómo se va, de las cosas, cómo se va a contratar, ¿no? La ambulancia rural, las características de esta unidad, ¿no? El tipo de motor, el chasis, el color, etcétera, etcétera, todas las características que yo tengo que analizar a ver si puedo cumplir con eso, ¿no? Acá son varias ambulancias que se pretende comprar. ¿Qué va a tener adicionalmente los accesorios, el estetoscopio, férulas, linternas? Acá está toda la descripción de lo que se va a contratar. Las leyes que rigen este proceso de contratación para ver si es que hay algún requisito de habilitación o alguna norma técnica que yo deba de cumplir. La garantía que tengo que ofrecer a la entidad, acá están pidiendo 24 meses de garantía, disponibilidad de servicios y repuestos. O sea, toda esta información yo tengo que analizarla para saber si puedo cumplir con este requerimiento, ¿no? El plazo de entrega, el lugar de entrega, quién me va a dar la conformidad, cómo me van a pagar, qué responsabilidad voy a tener por vicios ocultos. Acá están dando 3 años de responsabilidad de vicios ocultos. Eso ya lo habíamos visto en lo que es de calificación, de evaluación. Y en el capítulo 4 también tenemos la proforma de contrato para que yo pueda conocer qué contrato va a utilizar la entidad pública para, luego si yo gano la buena pro, cuál es el modelo de contrato que se va a utilizar. Acá están todas las cláusulas, ¿no? Que esto voy a tener yo que firmarlo, esto no lamentablemente no se puede cambiar, se puede hacer algunas modificaciones de la entidad pública, pero en función al objeto del contrato en sí. Y luego finalmente tenemos la sección de anexos, habíamos hablado de la sección general, sección específica, y la sección de anexos, donde están los modelos de declaraciones juradas que tengo que presentar, ¿no? Por ahí habíamos visto que me piden algunas declaraciones juradas, y acá están los modelos, ¿no? O sea, ya están hasta los modelos de los documentos que yo tengo que presentar, ¿no? No siempre están todos los modelos, ¿no? Ya uno mismo tiene que hacer sus propias declaraciones juradas o cartas de compromiso en función a lo que a mí me pidan, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Declaración jurada del anexo número 1, declaración jurada del anexo número 2, el anexo número 3, adjuntar copia de catálogos, declaración jurada, este por ejemplo no está como modelo, pero yo tengo que armar esta declaración jurada, comprometiéndome, estos anexos sí están como modelos, ¿ok? Entonces, esa información está en las bases estándar, ¿no? Entonces, ya tengo mi registro de los proveedores, ya sé buscar en el SEACE, ya identifiqué un proceso, revisé unas bases y veo de que sí, que yo puedo presentar todos los documentos que me piden, que cumplo con las características de lo que me piden, con los plazos de entrega, etcétera, etcétera, que puedo sacar un buen puntaje. Entonces, ¿qué hago? Me registro en ese proceso. Me inscribo en el proceso de selección, que es obligatorio, si no, no puedo presentar oferta. Me inscribo y la inscripción es ahora, es gratuita y se realiza de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? El único requisito es tener mi registro nacional de proveedores vigente. Con eso, en el capítulo, evidentemente, corresponde, ¿no? Si es bienes de bienes y servicios, etcétera, etcétera. No tiene que ser en el capítulo que corresponde. Me registro como participante en ese proceso, ¿no? Y desde ese día yo ya puedo formular consultas también a la base, ¿no? Entonces, revisé las bases, me registré. Ahora, cuando yo revisé las bases, vi que tenía algunas consultas que hacer. Hay una etapa de consultas, hemos visto en el calendario. Estamos viendo acá, y ustedes lo tienen para su conocimiento, los topes de los procedimientos de selección, ¿no? Habíamos hablado que existe licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos tipos de procesos se catalogan en función al monto y al tipo, ¿no? Si bienes, servicios u obras, ¿no? Y al monto de la contratación en sí, ¿no? Esta tabla la tienen ustedes ahí para su conocimiento. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos procesos tiene
plazos diferentes, ¿no? En forma como se van llevando cada una de sus etapas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el cuadro de cómo se desarrolla una licitación pública y un concurso público para contratación de servicios en general, ¿no? Concurso público para servicios, licitación pública es para bienes. Entonces, esta es la forma en que se desarrolla, ¿no? Entre la convocatoria y la presentación de ofertas, mínimo 22 días, 10 días para la presentación de formulación de consultas y observaciones desde que se convocó, son 10 días como mínimo. El registro de participantes es desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de ofertas, ¿no? Acá están todos los plazos, ¿no? Igual esto lo tiene para ustedes ya para revisar. Como saben, lamentablemente esta es un seminario corto por el tiempo, donde damos solamente alcances generales. Ya hay otros seminarios que vamos a programar y los vamos a invitar, ¿no? Vamos a desarrollar ya temas más puntuales, ¿no? De cómo se desarrolla una licitación pública, un concurso público, cómo se hacen consultas, ¿no? Acá tienen toda la información para que ustedes la puedan analizar ya con detenimiento, ¿no? Entonces, eh, algo importante que nosotros recomendamos siempre es que analicen las bases detenidamente, que no se confíen, que lean bien, sobre todo la sección específica, ¿no? Los documentos que tengo que presentar para la admisión, para la calificación, para la evaluación, ¿no? Las características de lo que se va a contratar, los plazos de entrega, la garantía, etcétera, etcétera, los modelos, ¿no? Todo eso tengo que estar bien empapado de esos. Y si tengo cualquier duda, presentar consultas. No dejemos de presentar consultas, eso es gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque después, si yo tengo alguna duda y no consulté o nadie más consultó, cuando quiera elaborar mi oferta, no voy a estar seguro de lo que tengo que presentar, ¿no? Y ya pasó la etapa de consultas, después, oye, ¿y cómo presento esto? ¿Y cómo hago esto? ¿No? ¿Qué es lo que nos suele suceder cuando nos llaman, ¿no? Nos llaman los clientes y nos dicen, ¿cómo presentamos este documento? ¿Y qué pasó? Porque no leyeron bien las bases o no hicieron las consultas a las bases en el momento indicado. Entonces ya tenemos un problema ahí y no podemos tener la certeza de cómo el comité va a interpretar las bases que han elaborado, ¿no? O en la etapa de ejecución del contrato, ¿no? No leyeron bien o no consultaron bien y luego vienen pues las penalidades u otro tipo de sanción que puede ocurrir en la ejecución del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos leído bien y tampoco hemos consultado correctamente. Entonces yo tengo dos cosas por hacer, ¿no? O puedo consultar o puedo observar. ¿Cuál es la diferencia? Yo consulto ante las dudas, cuando algo no está claro, cuando algo no se entiende bien, o cuando yo quiero pedirle a la entidad que haga algún cambio en sus bases, ¿no? Por ejemplo, si piden un tipo de un disco duro de 500 gigabytes, por ejemplo, ¿no? Ponen así, con disco yo puedo preguntarle, ¿también aceptarán de 1000, o sea, de mayor capacidad, o pueden aceptar de 450, por decir, ¿no? O pueden aceptar dos de 250, por decir, ¿no? Dentro de una computadora, ¿no? Ese tipo de consultas yo las puedo hacer, ¿no? Ahora, va a depender de la entidad que acepte lo que yo le consulto o no. Y una observación, en cambio, está referida a cuestionar posibles transgresiones en las bases de la normativa de contratación pública o de la normativa que regula el procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, que las bases nos demos cuenta de que están muy dirigidas o que estén pidiendo requisitos desmedidos, ¿no? O que de repente no se esté pidiendo un documento que debe de pedirse obligatoriamente a ese tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, si ese bien requiere alguna autorización de DIGESA, por ejemplo, y no se está pidiendo, ¿no? Podemos observar porque debería solicitarse según la norma del sector, ¿no? O de repente estamos en una contratación de servicios de intermediación laboral y las bases no han considerado que los postores deben presentar en su oferta copia de la autorización para poder hacer intervención laboral. También se observa eso, ¿no? Para decirle a la entidad pública que corrija. Observamos también cuando se está pidiendo algo que no deben de pedir, ¿no? De repente es un proceso de limpieza y están pidiendo autorización de la SUCAME, cuando la SUCAME no tiene que ver nada con la limpieza, ¿no? A eso se llama observaciones, cuando yo cuestiono el incumplimiento de alguna normativa, ¿no? Se está transgrediendo alguna norma, como les digo, ya sea de la contratación pública o ya sea del sector, ¿no? Entonces, las bases se aclaran a través de las consultas y las bases se pueden modificar a través de observaciones y los pronunciamientos del OCE. Todo participante puede formular consultas y observaciones, o sea, participante es el que ya se registró.
Si usted ya se registró en un proceso, puede presentar consultas y observaciones y ahora se realizan a través del SEACE. En los procedimientos de comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, no hay consultas ni observaciones a las bases. La formulación de consultas y observaciones es simultánea y se realiza a través del SEACE. La solución de consultas y observaciones es simultánea y se publica en el SEACE junto con las bases integradas. En la actualidad, cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones publica el pliego de absolución de consultas y observaciones, debe también publicar junto las bases integradas, ¿no? Antes era en etapas diferentes, en plazos diferentes, pero ahora es junto. Al momento de publicar la absolución de consultas y observaciones, se publica el pliego de absolución de consultas en las bases. Y existe un procedimiento que se llama elevación de cuestionamientos al OCE, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que solamente procede para el caso de concursos públicos y licitaciones públicas, que cuando nosotros nos damos cuenta que alguna absolución a una consulta o alguna absolución a una observación continúa transgrediendo alguna normativa, ¿no? Algún principio general de la contratación pública o alguna norma de un sector, yo puedo solicitar a la entidad pública que remita todos los actuados al OCE para que el OCE emita un pronunciamiento y, de ser el caso, corrija alguna transgresión a las normas que hemos señalado, ¿no? Entonces, cuando ya se publican las bases integradas, estas bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, que no pueden ser cuestionadas en ningún otro medio, y que estas bases integradas deben haber incorporado todos aquellos cambios que se han producido vía consultas o vía observaciones, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto que al momento de la convocatoria la entidad pública ha consignado sus bases en el SEACE, ¿no? Esas son las bases iniciales. Las bases integradas son unas bases corregidas, unas bases que se han hecho las modificaciones producto aquello que se haya dicho en el pliego de absolución y consultas a las bases que constituyen, como les dije, estas bases integradas, las reglas definitivas, ¿no? Ahora, cuando se produce una elevación al OCE, en concursos públicos y licitación públicas, ¿no? Si bien es cierto, la entidad primero publicó su pliego de absolución de consultas y sus bases integradas, el OCE emite un pronunciamiento a esa elevación y junto con ese pronunciamiento el OCE emite las bases integradas definitivas, ¿no? O sea, corrige nuevamente las bases integradas y publica ya las bases integradas definitivas, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra recomendación que hacemos, aparte de que formulen ustedes consultas, que no dejen de formular consultas, es hacer seguimiento a su proceso en el SEACE. Tenemos que hacer seguimiento al proceso en el SEACE, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían eventualmente haber cambios. ¿Por qué? Porque la normativa permite, ¿no? Por ejemplo, postergaciones, permite, por ejemplo, nulidades, permite cancelación del proceso, ¿no? Entonces tengo que ver porque eventualmente podría haber un cambio en mi proceso, de repente en el cronograma, o podría haberse declarado nulo, o el OCE pudo haber emitido un pronunciamiento. Entonces, nuestra recomendación es hacer seguimiento al proceso diario. Si yo pretendo venderle al Estado en un determinado proceso que ya me he registrado, la recomendación es que todos los días ingrese para ver si es que ha habido algún cambio, alguna notificación, porque también según la norma, todas las notificaciones se hacen a través del SEACE. Podría eventualmente acá haber alguna notificación que yo debo de conocer. Ahora, ya tengo mis bases integradas, todo, entonces ya yo comienzo ya a elaborar mi oferta, ¿no? Y para eso tengo que ver los documentos que me piden para la admisión, los documentos que me piden para la evaluación y los documentos que me piden para la calificación, ¿no? Según lo que yo les había dicho, preparo mi lista de cotejos o mi checklist, ¿no? Y donde voy verificando si tengo todos los documentos que me están pidiendo para que mi propuesta sea admitida, para que sea evaluada en función a lo que yo he esperado y para que mi propuesta sea calificada. Algunos de los errores más comunes que se cometen y que ya básicamente los hemos mencionado también a lo largo de esta charla es no leer o interpretar adecuadamente las bases del procedimiento de elección. Cuando hablamos de interpretar, no es una palabra bastante amplia, ¿no? Que puede decir y podemos estar en lo cierto de que ustedes pueden tener una interpretación y yo puedo tener otra interpretación, es correcto, ¿no? Pero en un procedimiento de selección, quien va a evaluar mi oferta es el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Entonces yo tengo que no
interpretar las cosas a mi manera, sino de tratar de entender o de saber o de conocer cómo la van a interpretar ellos, ¿no? Es un ejercicio que tenemos que hacer y que uno tiene que ir aprendiendo en el tiempo, cómo una entidad pública va a interpretar esas bases y cómo van a interpretar, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección. ¿Y qué hacemos para esto? Para esto lo que tenemos que hacer es leer, tenemos que leer pronunciamientos, tenemos que leer opiniones, tenemos que tener las directivas, tenemos que tener las resoluciones que emiten el Tribunal de Contrataciones del Estado para ir sabiendo cuáles son los criterios interpretativos de la normativa. Porque si bien es cierto, sabemos que existe ley, que existe reglamento y que existen directivas, diariamente se están produciendo nuevos documentos, ¿no? Como los que les he mencionado, opiniones del OCE, pronunciamientos del OCE y resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, hasta laudos arbitrales. O sea, diariamente se produce una serie de documentos que van sentando criterios interpretativos, ¿no? Que yo debo tratar de conocer y entender, porque de esa manera yo voy a minimizar las posibilidades de riesgos y voy a minimizar las posibilidades de que pueda eventualmente pues, ser sancionado o de repente que tengan un problema o en el proceso o en la ejecución del contrato, ¿no? Por eso una recomendación que hacemos es lean esos documentos. Vamos a ver ahora un momento dónde están. Otro error que se suele cometer es no presentar todos los documentos que se piden como obligatorios o para elaboración, presentar información inexacta, ¿no? Eso es lamentablemente algo que vemos a cada rato y que cuando revisamos las resoluciones del tribunal, vemos de que la mayor cantidad de casos que resuelve el tribunal son procedimientos sancionadores. Me atrevería a decir que estamos casi en un 80-20. El 80% de los casos que resuelve el tribunal son sancionadores en lugar de apelaciones, ¿no? Y esto más es por información inexacta, porque hay proveedores que con el fin de poderse adjudicar una buena prueba o firmar un contrato con el Estado, presenta un documento que no tiene información cierta, ¿no? Que no es veraz, ¿no? Con tal de cumplir, con tal que mi propuesta sea admitida, calificada y evaluada, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que con eso eh, podríamos ganarnos una sanción o hasta una denuncia de tipo penal, ¿no? Presentar copias de facturas o contratos que no sustentan la experiencia que se me pide, presentar una oferta con contradicciones, ¿no? También esto suele suceder, es muy común que en una sección, por ejemplo, en mi oferta yo diga una cosa y en otra no me di cuenta y puse otra cosa, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, que en la declaración jurada del plazo de entrega, en números dice 60 y en letras dice 50. Entonces, eso se llama una oferta contradictoria, y una oferta contradictoria, lamentablemente, mis estimados amigos, va a ser descalificada y no es sujeta a su sanación, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que presentamos, ¿no? A veces, por ejemplo, hemos visto proveedores que presentan documentos que no les han pedido, que no están ni en la sección de admisión, ni en la sección de calificación, ni en la sección de evaluación, pero lo quisieron presentar, pero no se dieron cuenta que en ese documento adicional que presentaron, que nunca se los pidieron, dice algo diferente a lo que sí les pidieron, ¿no? Por ejemplo, podría decir que en un documento que sí me piden, yo digo que la declaración, que la garantía que ofrezco cubre el 100% de todo, pero en otro documento que presenté que no me lo pidieron, digo, la garantía está sujeta a las siguientes condiciones. Entonces ya estoy presentando una oferta condicional, una oferta condicionada que no es cierta, no es firme. Entonces que la entidad pública no va a saber si me rijo por el primer documento que presenté, que es obligatorio, o el otro documento que no me lo pidieron, pero que yo lo metí, que está contradiciendo lo que dije inicialmente, ¿no? Entonces tengamos cuidado, porque eso suele suceder. Se presenta a veces documentación que no me piden, pero no nos dimos cuenta que esa documentación podría eventualmente tener información contradictoria que va a determinar que mi propuesta sea descalificada, ¿no? En bienes y servicios y ejecución de obras, las ofertas, primero se abren las ofertas, se admiten las ofertas, se evalúan las ofertas y se califican las ofertas. Si hubiera bonificaciones, se otorgan bonificaciones, puntaje final y se otorga la buena pro. En el caso de consultorías, se aperturan, se admiten, se califican primero, en el otro era se evalúa primero, en consultoría en general y de obras, primero se califican, después se evalúan, luego se abren las económicas y se otorgan los puntajes y se otorga la buena pro, ¿no? Bueno, entonces, si yo ya presenté todo, la entidad me calificó y me otorgaron la buena pro,
debo tener en cuenta que tengo 8 días hábiles para presentar los documentos que habíamos visto que me están pidiendo para la firma del contrato, ¿no? Esos 8 días se cuentan desde el registro de consentimiento de la buena prueba en el sistema o desde que ha quedado administrativamente firme. Administrativamente firme significa que ha habido un recurso de apelación y que el tribunal ha confirmado la buena pro a un determinado postor, ¿no? Eso es administrativamente firme. O sea, desde alguno de esos momentos, o de que se publicó el consentimiento, o de que el tribunal emitió esa resolución y confirmó la buena pro a un determinado proveedor, desde ese momento se computan los 8 días hábiles que yo tengo para presentar los documentos para el primer contrato. Y de ahí la entidad, dentro de los 2 días, podría notificarme, ¿no? Para que tengo que yo, perdón, suscribir el contrato, o podrían notificarme para que subsane mi oferta en caso hubiera algún documento que no he presentado, ¿no? Entonces, hay un plazo para subsanación también de los documentos para el primer contrato. También hay subsanación de la oferta. En caso que yo presente algún documento con algún error que no altera el contenido de mi oferta, la entidad puede darme un plazo para subsanación, lo cual va a ser explicado en alguna charla posterior porque es un tema un poquito amplio y complejo. La vigencia del contrato, recomendaciones finales y parte que ya hemos dicho: formule consultas y observaciones, no deje de formular consultas, no se confíe, haga seguimiento al proceso en el SEACE, mantenga, si usted quiere vender al Estado, ya vaya haciendo sus files de lo que siempre le piden, ¿no? Los certificados, autorizaciones, currículos de personal, en caso que hubiera, ¿no? Los contratos, las facturas, revise los pronunciamientos, opiniones y resoluciones del OCE, ya hemos hablado, leer detenidamente las bases del proceso de elección y sobre todo, y también esto, consultar a los especialistas, ¿no? Para eso estamos nosotros, para ayudarlos en cualquier eventualidad que puedan tener ustedes. En las diapositivas les estamos dejando nuestros datos de contacto, nuestra página web, la página web que manejamos, los correos electrónicos, informes, asesoría, capacitación, para que se comuniquen con nosotros, enlace de suscripción a nuestro sistema de boletines y el celular con WhatsApp cuando tengan alguna consulta rápida, importante, en las cuales los podamos apoyar, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que tienen ustedes, recomendamos que revisen. Entonces, entramos a la página del OCE y acá vamos a ver legislación, documentos. Acá, por ejemplo, tenemos las bases estándar. Estas son las bases estándar aprobadas por el OCE. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si yo tengo unas bases que publico en la entidad pública y tengo estas bases estándar, que son las que ha aprobado el OCE, yo lo que podría hacer es una comparación para saber si esa entidad pública se está rigiendo a lo que dice las bases estándar. Por ejemplo, estas bases estándar para la contratación de bienes por licitación pública contienen notas y explicaciones, como hemos visto, ¿no? Aclaratorias de lo que la entidad pública puede o no puede hacer. Acá hay una advertencia importante para la entidad. Entonces, esto de acá me va a servir a mí de guía para poder hacer mis consultas, observaciones, ¿no? Sustentarlas debidamente. Acá también, por ejemplo, dice cómo debe consignarse los datos de las especificaciones técnicas a los modelos, qué se puede calificar y qué no. O sea, una entidad pública no puede calificar algo que no haya aprobado el OCE. El OCE ha aprobado que solamente se puede calificar esto: la capacidad legal, la experiencia del postor en la especialidad, la capacidad del personal clave solamente en el caso cuando hay ejecución de llave en mano, solamente en este caso me pueden pedir esto. O sea, acá están las notas explicatorias, ¿no? Los factores de evaluación, qué se puede evaluar y qué no se puede evaluar, cómo se acredita estos factores de evaluación, cuántos puntos máximos le pueden dar a un determinado factor de evaluación. Como se dan cuenta, acá hay notas explicativas también. Entonces, si yo quiero saber si unas bases que están publicadas en el SEACE cumplen la normativa, sencillamente me voy a la sección de bases estándar y hago la comparación, ¿no? Y veo si la entidad pública se está ciñendo a lo aprobado o no. Si no se ciña a lo aprobado, ¿qué tengo que hacer? Observar esas bases, ¿no? Habíamos hablado también de opiniones y pronunciamientos. Acá vemos los pronunciamientos del OCE, todos los pronunciamientos que se han emitido este año. Perdón, acá faltaba ver las directivas aprobadas por el OCE.
las directivas aprobadas por el OCE vigentes, las opiniones, habíamos hablado de las opiniones también, qué opina el OCE en caso de preguntas, estos de acá son de cumplimiento obligatorio, todas las entidades públicas deben de cumplir esto, y vemos también acá las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, lo que denominamos jurisprudencia, cómo este tribunal falla en casos de algunos recursos de apelación o procedimientos sancionadores que se hayan llevado a cabo. Y acá también podemos ver los laudos. Información hay, mis estimados amigos. Es abundante, sí, ¿no? Pero esta información nos sirve para poder defender nuestros derechos, que es lo que les decíamos a ustedes, ¿no? Entonces, y también ustedes nos tienen a nosotros en nuestra página web, que nos podemos ayudar, y que acá tenemos una sección que denominamos la sección bajo la lupa, donde publicamos posibles procesos que tengan indicios de alguna irregularidad, ¿no? Y los vamos publicando acá en función a las denuncias que recibimos, ¿no? Ustedes nos envían su denuncia con una ayuda de memoria, algo y los documentos pertinentes. Si analizamos y vemos que efectivamente existe alguna irregularidad, le enviamos un correo a la entidad pública para que tome conocimiento de que vamos a hacer la publicación en nuestro portal y, de ser el caso, ejerzan su derecho a defensa, ¿no? Y con su defensa o no, publicamos nosotros, si es que vemos pertinente que hay que publicar, que existe algo irregular, publicamos los pormenores de la denuncia que nos han hecho llegar, ¿no? Ok, creo que por mi parte eso es todo.